¿Te has puesto a pensar cómo los gritos y los golpes impactan a tu familia y a la sociedad entera? Soy Andrea Dulcien y en esta clase vas a conocer cuáles son esas consecuencias que tanto impactan a tu familia y también a nuestra sociedad. Bueno, es importante también que te puedas suscribir y le puedas dar a la campanita para que te lleguen las notificaciones de que he subido otra clase para que no te la pierdas. Bueno, durante este video, como te dije, vamos a ver cuáles son esas consecuencias tan dañinas tanto para tu familia y para los otros. Mira, lo que pasa es que el gran problema que se genera cuando tú te descontrolas, gritas y golpeas a tus hijos, no tan solo daña a nivel emocional y cognitivo, que es muy grave, pero también impacta en la forma en cómo tu hijo se va a relacionar con los otros. Entonces es algo muy importante que tenemos que tomar conciencia. En algunos videos, si has visto mis clases pasadas o los videos cortitos que subimos en las redes sociales, vas a poder entender que cuando el niño experimenta el miedo, producto, ¿cierto?, de la amenaza que tú le provocas diariamente, se va produciendo literalmente, te lo voy a decir como súper descriptivo para que lo entiendas fácilmente, un cortocircuito a nivel cerebral. Te he explicado de que el niño tiene un circuito neuronal que lo lleva hacia su figura de apego cuando se ve amenazado o siente miedo, y otro circuito lo aleja de la persona que le provoca este miedo y esta amenaza. La pregunta es, ¿qué ocurre si es la figura de apego, ¿cierto? Es decir, la mamá, el papá o la persona significativa que lo cuida, ¿quién infunde ese dolor, ese miedo y esa amenaza? Claramente, como te había dicho, ocurre este cortocircuito. Y el niño, ¿qué va pasando con él? Va creciendo y va experimentando lo que se llama el mal comportamiento. Y el mal comportamiento se da producto de la interacción que tiene el adulto con el niño. El niño tiene una creencia errónea frente a los diversos sucesos que ha vivido contigo, entonces él cree que con esa actitud, llamando tu atención, teniendo el mal comportamiento, va a volver a sentir ese sentido de pertenencia, esa conexión que ha perdido producto de esta interacción violenta que se ha producido por los diversos desafíos que tú vives en la maternidad y en la paternidad. Entonces, para evitar, ¿cierto?, esta consecuencia del mal comportamiento, es importante que reflexiones en torno a cómo tú estás abordando el comportamiento de tu hijo. ¿Eres de las personas que se descontrola? ¿Eres muy enojona y gritas y golpeas a medida que tu hijo, ¿cierto?, va manifestando sus emociones, tiene una pataleta o tiene un mal comportamiento? Si es así, te invito a que pongas mucha atención en que, mira, no tan solo este hecho te proporciona un mal rato. ¿En qué sentido? De que, a ver, generalmente cuando converso con las mamás, la mayoría siente culpa. Y es lógico, ¿cierto? Porque después que pasa el pic emocional, que está este secuestro de la amígdala y tú te descontrolaste totalmente, sabes que no está bien tratar así a tu hijo. En una clase pasada, que te invito a que la puedas ver después de este video, hablé del superpoder que tienes en ti para poder autocontrolarte, porque es uno de los aspectos que tienes que trabajar para evitar estas consecuencias tan dañinas producto de los golpes y los gritos. Ahora, además, le estás enseñando directamente a tu hijo que cuando siente rabia, alguna frustración, puede gritar y golpear al hermano pequeño porque mira, tú lo haces ejerciendo esta autoridad, esta parte superior, ¿cierto? Yo soy tu mamá, yo soy tu papá y tengo ese derecho de golpearte, de tratarte mal, de sancionarte porque estás haciendo algo indebido. Bueno, él tiene esa misma autoridad con su hermano pequeño, entonces no te extrañe de que el niño tenga estos mismos comportamientos con su hermanito. Ahora, claro, esto es en casa, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando tu hijo
va a otros contextos. Si tu hijo crece dañado, se siente descorazonado, no siente que tiene sentido de pertenencia y en el fondo tiene una rebeldía y un rechazo porque está muy dolido con la forma que tú lo tratas, él va a buscar, ¿cierto?, devolver ese daño con las otras personas. Y es ahí donde yo te decía al comienzo, ¿cierto?, qué consecuencias tiene en la sociedad. Mira la sociedad como está, mira los adolescentes, lo que ocurre en otros países. ¿Tú no crees que esas personas están dañadas y por eso actúan de esa manera? Bueno, la verdad es que sí, y todo esto parte en la infancia, en la relación entre el adulto y el niño. Entonces, todos nuestros males sociales, es decir, cómo la gente daña a otro, mata a otro, secuestra y un montón de cosas, se da producto de la interacción que tienen los hijos con sus padres. Ahora, no necesariamente, porque tú puedes estar pensando, sí, pero en esos casos típico que el papá o la mamá es drogadicta, es alcohólica, sufren de maltrato. Sí, en muchos casos sí, o sea, los casos muy extremos de violencia y ese tipo de personas que en el fondo realice esos hechos, sí, pero también se puede dar, ¿cierto?, no una escala tan alta, pero sí, si tú, por ejemplo, eres de los que trata mal a sus hijos, le dices palabras hirientes, los golpeas, los gritas constantemente, vas a hacer que él tenga una muy mala relación con las otras personas, cuando sea adulto, muy mala relación de pareja, porque se va a comportar de la forma que tú le enseñaste. Entonces, claramente va a impactar en todos los niveles de agresividad y de violencia que se pueda dar en los hogares. Lo importante es que sepas de que hay salida, de que existen herramientas, o sea, son diversas las ciencias que se han dedicado a estudiar y a investigar de qué manera, ¿cierto?, piensan, sienten los niños, de qué manera tú puedes lograr la colaboración. Te invito a que te puedas educar. Yo siempre trato de promover la educación para padres porque mira, es como si tú quisieras ser médico y no hubieras tenido la educación para ser médico y no hubieras tenido los años de estudio, ¿cierto? Para ser papá es lo mismo, porque mira, estás formando un ser humano, estás impactando directamente la maduración de un cerebro que tiene años y años para poder madurar y desarrollar las habilidades que necesita para tener comportamientos aceptables, para tener inteligencia emocional, para poder relacionarse, ser una persona autónoma en la vida. Y tú eres el que primero impacta ese proceso. Entonces, ¿no crees que tienes que tener conocimiento de eso? Bueno, lo que me tiene bien contenta es que sí hay grupos de papás que tienen esa conciencia. De hecho, me escriben a mis redes sociales adolescentes que miran mi contenido justamente para prepararse. Y eso me encanta porque ya hay un tipo de prevención, ya hay una conciencia de que si se quiere ser mamá o papá, se tiene que estudiar cómo es el cerebro del niño en todas las edades para saber cuál es tu rol como mamá y como papá. Y no dejar todo en mano del colegio. Porque ya te contaba, o sea, la inteligencia emocional, el desarrollo de esa inteligencia recae en ti. El ser, es decir, cómo tu hijo va a ser, cómo se va a relacionar, recae en ti. El hecho de que tu hijo aprenda a respetar reglas, normas y límites recae en ti. Porque mira, durante el tiempo que el niño está en tu casa, tú lo preparas y le enseñas y desarrollas todo lo que necesita para después salir a la sociedad, desenvolverse solo, relacionarse con los otros y también relacionarse con el medio ambiente. Todo eso recae en ti y tienes que tener las herramientas y el conocimiento para. Entonces, esta clase te invito a reflexionar cuáles son las consecuencias de tu actuar. Y mira, yo entiendo desde la empatía de que tú te comportas así producto de que a ti te criaron de la misma forma, que erróneamente por muchos años se pensó que educar era igual a castigar, a sancionar, porque mira, era algo que incluso se llevaba en la época de la escuela antigua, de la escuela tradicional. Mi abuelo me...